Muy bien, ya están conectando Gaby y Perlita. Ahorita nos platicas también tú, Gaby, el tuyo. Ujú. Hoy sí nos alargamos. Anaí, Juan Carlos se conecta diferente como si estuviera tan lejos, ¿verdad? Ya estamos todos. A falta es B. ¿Listos, listos? Muy bien. Entonces estuvimos con Lidia, ¿verdad? Pero todavía no se conecta. Bueno, Gaby también nos va a platicar su bautismo, así que adelante. Sí, el mío fue como muy chistoso porque tenía una amiga en la universidad que era cristiana y en el grupito de amigos pues nos compartía mucho, nos explicaba y de pronto era como más las tareas de la universidad. Ella nos dejaba como algo, ¿no? Una tarea de leer cierto versículo y al día siguiente teníamos que decirle que habíamos entendido. Entonces, yo sí sabía, o sea, sí reconocía que Jesús era el Hijo de Dios y pues ella fue muy clara, ¿no? Como que preguntó, ¿reconoces que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, este, ¿reconoces que Él murió en la cruz por ti? Sí, ¿tú quieres como seguirlo? Y yo dije sí, pero fue como muy chistoso porque estábamos en la universidad e íbamos en la tarde y me acuerdo que eran como las 7 de la noche. O sea, entré a una clase, ella fue a la cafetería por una botella de agua y pues que me la echa en la cabeza. Entonces tenía mucho frío y estaba toda mojada, ¿no? Claro. Pero de ahí como me dijo, ya, nada, me prestó como un saquito y vámonos para la casa, ¿no? Yo creo que en ese momento, a pesar de eso, yo no tenía plena conciencia de lo que acababa de hacer. O sea, Así es. sí, era como, o sea, además, era algo muy grande y que yo no tenía ni el conocimiento ni nada, ni la sabiduría ni nada para entender lo que eso implicaba. Entonces, ahora que hablamos de lo que significa ser un discípulo de Jesús, pues no, o sea, estaba en ceros, ¿no? Pero le bastó mi decisión, le Claro. bastó mi reconocimiento para que ella dijera, en el camino, pues él será contigo, ¿no? Y me costó muchos años porque he sido muy, muy dura, muy necia, y de repente entre el ir y venir y entre mi orgullo y lo que hablaba hace rato, eh, ¿cómo se llama? Juan Carlos. Bueno, no, que es sobre el tema del arrepentimiento y la falta Ah, de dolor. es B, ok. Entonces, iba teniendo conciencia de que lo que hacía no estaba bien, pero pues mi orgullo estaba escondiéndome atrás del árbol como Adán, ¿no? Sabía que había hecho y yo decía, es que no, o sea, justificando mucho, pero pues en realidad lo que yo tenía ahí atrás era miedo, ¿no? Que a lo mejor Así no es un es. dolor como tal lo reconocemos, un quebranto, pero sí él iba quebrantándome poco a poco y me ha costado muchos años y pues no tendrá, como que así, entre bajas y altas, pues ya poco a poco él ha sido misericordioso conmigo y me ha dejado, se ha acercado, ¿no? Ha dicho como,
le he dicho como Juana a Jesús, ¿no? ¿Por qué vienes tú a mí? Este, y, y así fue, o sea, con una botellita de agua, y para mi amiga fue suficiente con que yo dijera, sí lo reconozco, y ya dijo, vámonos. Claro, claro. Es importante y nos va a servir lo que dijo Gaby con la siguiente pregunta, pero antes creo que Esbe habías levantado la manita antes de que termináramos la Ah, parte es ve. pasada. No, es que era porque no podía prender mi cámara Ah, y ok, para ok. levantar la mano que Perfecto. ahí estaba. Bueno, ok, bien. Gaby nos va a ayudar, nos ayudó ya sin querer queriendo con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son las formas en que uno puede ser bautizado? ¿Cuáles son las formas? Porque al menos si nosotros reconocemos, lo importante es reconocer que Jesús es el Mesías, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, nos arrepentimos, le pedimos perdón, le aceptamos en nuestro corazón, en nuestra vida. Todo eso es lo fundamental, es el primer paso, es lo correcto, ¿verdad? Porque lo siguiente, el bautismo, ¿cómo se debe de realizar? O al menos, no estoy diciendo que ¿cómo llamarlo así? Que lo que hayamos hecho no haya servido, ¿no? Pero en este momento, el ejemplo que nos decía Gaby, eh, no sé si después hablaste con Cristian, Gaby, ¿tuviste alguna plática con él? No, acerca de este bautismo. No, es que como que yo he visto que muchos de los hermanos que se congregan, que yo siento que no, que el que tuve, ¿no? Porque me echaban la botella, porque no estaba seguro, pero pues la respuesta que hemos tenido es que es suficiente, o sea, em, como que, o sea, sí, ya fue como estás bautizada y cuando fue como que pretendíamos decir otra oportunidad y ya lo va a servir, fue como, no, o sea, es suficiente con eso. Y Claro. pues, a eso. Muy bien, es Ujú. importante esto porque miren, voy a poner algunos ejemplos. De repente, ustedes pueden estar en alguna comunidad, de repente se van a otra y, como dijo Carlos, las reglas de cada comunidad a veces son medias raras, diferentes o no sé cómo decirlo, pero lo primero que van a llegar es decirle, ok, tú para ser miembro activo de la iglesia tienes que bautizarse en esta iglesia. Eso lo van a escuchar a veces. Yo no comparto eso, ¿verdad? Pero hay que ser muy respetuoso. ¿Cómo o cuáles son las formas en que uno se puede ser bautizado? Estamos analizando al menos el bautizo bíblico, el que Jesús nos enseñó. Yo entiendo, y te doy la razón, Gaby, yo entiendo lo que hizo tu compañera, porque en esa premura la enseñanza que tenemos es lo que repetimos, ¿de acuerdo? Es como lo que vimos con Jesús. Jesús es bautizado por Juan el Bautista. ¿Cómo fue su bautismo de Jesús? Por inmersión. Exactamente, él fue sumergido totalmente porque el simbolismo, aquí ya viene ahora sí el simbolismo. El simbolismo significa para nosotros ahora es que en el momento que ustedes son sumergidos, es como si murieran es una confirmación, ¿eh? Porque cuando ustedes decidieron aceptar a Jesús, ya dieron marcha atrás y dijeron, estoy en una nueva vida. Eso tiene que ser muy claro. Cuando es bautizado uno por inmersión, el símbolo es que mueren para el mundo, es decir, todo lo que hacían antes va a morir y cuando salen del agua es el símbolo de que ahora tienen una vida, viven para Cristo, para andar en vida nueva en Cristo. Si Gaby lo hizo y desde ahí empezó su vida, esto de ir arriba y abajo nos pasa a todos, no es problema, pero si para ella fue suficiente, es suficiente. Si ella decidiera, como otros dicen, no, pues es que ahora yo entendí que es así, lo puede hacer, claro, porque lo que significa simplemente es fortalecer la conciencia, es el símbolo de fortalecer la conciencia de uno como discípulo de Jesús. Eso también tenemos que aclararlo, porque en la Biblia también, por ejemplo, vamos a encontrar un bautismo de las personas que se bautizaban por los muertos. Pablo en Corintios se enfrenta a esa situación cuando muchos de los que eran creyentes también se bautizaban por los que ya habían muerto, que era una costumbre y tradición viejita. Hoy, por supuesto, ya hemos madurado y no nos bautizamos por los muertos. Bueno, algunas iglesias sí todavía lo hacen, pero son ya de otro corte, le llamo yo.
Pero, ¿cuáles son las formas en que uno puede ser bautizado? En este caso, la que aprendimos hoy, tiene que ser por inmersión. Y solamente es para testimonio de la decisión que ya tomaron de haber creído en el Mesías. Eso es importante. ¿Sale? Tercera pregunta. ¿El bautismo en agua salva? Sí. ¿Por qué sí? Y no, ¿por qué no? A ver, nuevamente, ¿el bautismo en agua, este bautizo de inmersión, salva? Yo creo que no, porque es un símbolo, es un hecho de manifestar nuestra decisión, pero como lo vimos anteriormente, hay cosas que son esenciales y otras que no son esenciales. Lo esencial es reconocer a Jesús, es conocerlo a Él, es aceptar que la salvación viene a través de la fe en Él, y ya el hecho de las formas de cada quien no es esencial, ¿no? Es importante, pero no es esencial. Y yo pienso en el ejemplo, pues, del ladrón al lado de Jesús, que no se bautizó, pero Jesús prometió que estaría con él en el cielo. Entonces, Claro, creo que no es el bautismo en sí el que salva, sino es, pues, sí, la vida es Jesús. claro, correcto. Es cierto, el bautismo en agua no salva, recuerden. ¿Cuándo fuimos salvos? Cuando reconocimos que Jesús es el Mesías, es el Salvador, y le pedimos perdón de nuestros pecados y empezamos a reconocer precisamente que ahora somos nuevas criaturas. Ahí ese es el momento de la salvación. El bautismo es la consecuencia de ser perdonado. Claro, ahora nos vamos a meter a otro problema. ¿Cuál es, en este caso, con lo que aprendimos, el bautismo correcto? Sí, cuando platicamos con Esbe, su pregunta, Dios nos enseña lo que es incorrecto cuando nos enseña la verdad y nos da ejemplo de lo que tenemos que hacer. Lo correcto entonces tendría que ser, una vez que creemos, tenemos que ser bautizados. Sí, en el caso, y nos sirve mucho lo que nos platicaba Gaby, para ella fue suficiente, bueno, es muy respetable, ¿verdad? Para él tiene presente esa conciencia. Para nosotros, con el bautismo por inmersión, es lo que Jesús nos dejó como enseñanza y es lo que deberíamos de hacer. El ladrón, por supuesto, ni de ninguna manera tocó el agua, ¿verdad? Pero ahí fue diferente, no le dio tiempo. Nosotros tenemos el tiempo de poder tomar la decisión, como ya lo hizo Anaí, Perla y Esbe, ¿verdad? Entonces, fíjense qué importante es esta lección. El bautismo, en este caso, nos lleva solamente a inscribirnos como discípulos de Jesús. Un discípulo de Jesús o un creyente ya es salvo, porque la palabra lo dice, es creyente, pero no se ha bautizado en agua. ¿Qué significaría para ustedes? Pues el miedo a asumir el compromiso. Uno, es una mala idea, correcto. Es que ahora ya me tengo que portar bien, ya no puedo regarla, ¿verdad? Ya es un compromiso, que eso es incorrecto, pero es una justificación. ¿Qué más? Mm, Pues las trabas que de pronto pueden ponerse por el hecho de, como condiciones para bautizar en algunos casos. Más o menos, a ver, ejemplo ahí. Pues, por ejemplo, he escuchado de iglesias en donde las personas quieren bautizarse y dicen, como los líderes de la iglesia, dicen que no, porque pues hay, por cierto, lo que sea, o sea, Ya este, entendí. Ok. Sí, algo. porque no ha tomado su curso de discipulado básico, porque no, no, porque tampoco asiste, porque falta, porque le ponemos muchas No sé. cosas, ¿verdad? Ya te entendí. Claro, eso puede ser una limitante también, pero ¿qué otra cosa podría ser? Vamos a Yo, yo, sumarle. yo creo que es una reserva. Ok, Yo creo que el gran simbolismo, no necesariamente el simbolismo, la invitación del bautismo es dejar al lado, dejar atrás tu vida pasada. Y muchas veces confundimos eso con el tema del error, del pecado, ¿no? claro.
que es lo que mucha gente dice, ay, no, pues es que no me animo. No, se refiere a aquel que fui, a aquello que Dios no ha hecho nuevo, a aquello que Dios no ha hecho nueva criatura. Y entonces muchas veces puede haber reservas inclusive religiosas, emocionales o lo que sea, Claro. pero ciertamente el bautismo implica una clase de pérdida, no sé si lo estoy explicando bien, de duelo de quien fui. Ay, me quedé trabado, perdónenme, ya me destrabé. Bueno, utilizo la de Anaí. Tu ayuda Con las dos. idónea siempre te debe de Ajá. ayudar. Siempre al tiro mi mujer. Es una especie de duelo. Tienes que de apagar el no... otro micrófono para que no ¿cómo se dice? Ya, ahí. Ahí estamos. Que es una especie de duelo de no querer matar esa parte que era, no querer dejar atrás pues sí, efectivamente, no querer dejar atrás esa cosa muerta que fui, ¿no? O Ok. esa vida solo en carne sin espíritu, y de no asumir esta parte de, no necesariamente por el me voy a portar bien, me voy a portar mal, simplemente por el abandonar aquella vida y asumir mi nueva vida en Cristo. Correcto. Creo que ya me fumé un poquito. No, está bien, está bien. Y precisamente eso nos va a llevar a lo que ya leímos. Es la inscripción, es decir, yo no puedo ser universitario, voy a ponerlo así, si no pertenezco a la universidad, ¿no? O sea, yo no puedo decirme que soy creyente o discípulo de Jesús si no he cumplido el requisito mínimo de ser seguidor de Jesús, cumpliendo esta enseñanza, y es más, voy a llamarlo así, hasta mandato que Jesús nos da cuando dice ir y predicar el evangelio y bautizar. Entonces, fíjense cómo es importante eso. Como símbolo, sí es muy importante porque debe de fortalecer nuestra conciencia. Para muchos, y yo les puedo decir, yo me tardé 3 años en bautizarme en agua. Yo creí en el 2000, en el 97 y me bauticé en agua hasta el 2000, porque mi idea no había entendido, no había comprendido que no se trataba de bautizarse era para perdón de pecados ni para que ya no fallara. Todo lo contrario, era un compromiso que yo decidía demostrar y continuar la vida en Cristo. Entonces, es cierto, ese es un problema, pero lo importante es el bautismo en agua no salva, sino que debemos de solamente ser obedientes para ejercitarlo. Y va de la mano, si ustedes el día de mañana predican a alguien, están lejos de cualquier lado y simplemente, ¿sabes qué? Pues tengo que bautizar, ¿qué harían? ¿Van a esperarse a que llegue el que bautizan o visitan a un enfermo que ya está en su lecho de muerto y apenas decidió aceptar a Jesús y qué dicen? No, pues mañana, pues a lo mejor mañana ya no llega, ¿verdad? Pero él que se está casi muriendo, él decide, él quiere, él anhela, pues tendríamos que hacerlo, ¿no? Les voy a platicar por último una anécdota mía. Hace muchos años, también por ahí yo creo que del 2000, un poquito, había un ancianito en la iglesia que ahorita mencionaba Lidia en Gilgal, que me acuerdo mucho que ese día le explicábamos lo que es Dios. Él tenía la idea que tenía mucho miedo de morirse sin ser bautizado porque por lo que él había entendido, pues si no se bautizaba se iba a condenar, ¿no? O sea, por eso va esta pregunta. Entonces, cuando le explicamos, está bien, mira, así lo que Dios quiere para ti es esto, eso. Él dice, sí, ya lo entiendo y quiero bautizarme. Entonces, el hermano ya estaba bien viejito, ya tenía como 80 años, creo, y dijimos, ¿y dónde? Y ahí en esa iglesia se acostumbraba que el bautismo tenía que irse a un río. Imagínense, agua fría y el transporte, pues sí, no la complicó, ¿verdad? Sin embargo, pues yo sugerí, dije, no, pues aquí llenamos una tina si quieren y de una vez, ¿no? Con agua calientita y que se bañe, que se bautice de una vez. Entonces, el hermano se bautizó, salió con una alegría diferente porque él había entendido que había sido obediente. No, ya era salvo, él reconoció eso, pero él quería ser obediente. Como a la semana, yo creo que semana y media, máximo 2 semanas, no recuerdo bien, falleció el hermano. Entonces,
Fíjense qué importante, al ladrón en la cruz no le dio tiempo a este hermano que ya estaba por morir. Él tenía el deseo, le quedó claro en ese momento y fue bautizado y vivió al menos esos últimos días en paz con él mismo. Con Dios ya estaba, pero no lo había entendido de otra manera y pues murió en paz. Entonces nosotros tenemos esa oportunidad. El bautismo de agua no es para salvación, puesto que ya le pedimos perdón, ya nos perdonó, solamente es inscribirnos como discípulos. Entonces tenemos 3 candidatas ahora. Tenemos que, váyanle pensando cómo podemos hacerle y ya nos pondremos de acuerdo para lo siguiente. Luego, antes de terminar este discipulado, tienen que estar ya. ¿Vale? Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, Adelante. no hay dudas. Juan No. Carlos, No, Yo sí tengo 3 dudas muy particulares. levantó la mano. Exacto, bien, vamos. He escuchado a mucha gente fundamentar la reencarnación en el tema de Juan y Elías. Ajá, Me queda claro que no es así, así es. pero ¿había una parte de Elías en Juan o se refería a que era el mismo Espíritu Santo manifiesto en 2 hombres similares o con la misma predicación? Ok, Esa es la primera. La segunda es el acto de reconocimiento de Jesús al bautizarse implica que Jesús como Dios no estaba completo aún, porque esa es otra cosa que he escuchado, ¿no? ok, Jesús era un hombre cualquiera y hasta que se bautiza es cuando desciende el Espíritu de Dios sobre él. O sea que no necesariamente nació siendo Dios. Esa es la segunda. Y la tercera, he escuchado a muchas personas hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo e inclusive quien sostiene que el bautismo en agua no es necesario, que el correcto. bautismo se da por una especie de evento milagroso a través del cual se confirma que una persona fue bautizada por esta onda de los dones del Espíritu Santo. Ok, Esas son mis 3 dudas, chavo. perfecto. ¿Con cuál quieres que empecemos? La primera. Vamos a hacer un poquito de historia, miren. Para los judíos en el Antiguo Testamento vamos a ver que el Espíritu Santo era algo raro, era algo, una manera distinta de lo que hoy conocemos nosotros. Recuerden que la revelación ha sido progresiva y para ellos estaban, no por despreciarlo, pero tenían otro concepto del Mesías, es decir, la revelación de Dios ha sido creciendo hasta llegar a Jesús. ¿Sale? Ellos a lo mejor estaban al principio, a la mitad, antes del Mesías. Para ellos tenían claro que el Espíritu Santo iba y venía. Recuerden con Saúl, recuerden con Sansón, dice que el Espíritu venía y era dotado de alguna fuerza, o era dotado de alguna sabiduría, pero se iba. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, ellos tenían esa idea que con Elías casi tenía que haber reencarnado, por eso tú decías bien, y posar en Juan. Pero no es así, tú lo tienes bien claro, pero es la historia, históricamente es eso, o sea, los judíos pensaban que el Espíritu iba sobre uno sobre el otro, no tenían definido como nosotros hoy que el Espíritu Santo pues es absoluto, es decir, está en todos los creyentes, ¿no? O sea, es algo que es característica de Dios, es omnipresente. Entonces, por eso ahí los judíos tenían ese conflicto, tenían ese choque. ¿Cómo? Es que Elías tiene que venir. Y de hecho la respuesta que fue, Elías ya vino. ¿Sale? Entonces, por eso, en ese sentido, el espíritu de Elías es la actitud que es la actitud que tenemos para eso. A ver, me dame un segundito, ¿eh? No me vayan a colgar.
Perdón. Aquí hubo un imprevisto, pero ya estoy de regreso. Espero que hayan platicado entre ustedes, ¿eh? O se fueron al chat. Ok, entonces estábamos con Elías. Entonces, esa era la concepción que tenían los judíos y por eso insistían, el espíritu de Elías era como una señal. Sin embargo, ya ven Juan dice, no soy así. Recordemos que también el espíritu se puede traducir como la actitud que tienen las personas. Entonces, la actitud de Elías corresponde a la actitud que tenía Juan de amor y de todo eso. Entonces, por eso es la confusión. ¿Sale, Juan Carlos? ¿La primera está bien o más o menos? Ok, la segunda. ¿Cuál fue la segunda? El bautismo en el espíritu, el bautismo en lo que le llaman el bautismo en fuego del espíritu. Ok, son dos. Aquí hay varias líneas. ¿Eh? Aquí no nos vamos a poner de acuerdo porque va a haber varias líneas. Las vamos a comentar solamente. La primera, cuando dicen ustedes, cuando tú me dices, bueno, es que el bautismo en agua no es necesario, estaríamos primero violentando el texto. Es decir, lo que habíamos aprendido. O sea, si está escrito, tenemos que cumplirlo, obedecerlo e interpretarlo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, algunos lo van a querer llevar como esa manifestación emocional, voy a llamarlo yo así. Esa actitud, esa emoción que se manifiesta con el hablar en lenguas. Fíjense bien, ya me brinqué hasta, algunos van a interpretar la llenura, el bautismo del Espíritu Santo como la llenura del Espíritu Santo, que es otro término, y que la característica es hablar en otras lenguas. ¿Sale? Uno de los dones del Espíritu que también está en la Biblia, por eso no podemos negarlo, pero el Espíritu Santo es vivir, vamos a ver, ese bautismo es vivir bajo el señorío de Jesús, es decir, vivir la vida como Jesús la tuvo. Entonces ahí, esa es la primera línea. La segunda solamente es lo que está en Efesios, cuando dice que todo el creyente, cuando cree en Jesús, es sellado con el Espíritu Santo, que son las arras, que es la promesa, es decir, la identificación que tenemos como creyentes. Sería la siguiente línea. Entonces aquí no se van a poner de acuerdo los más, los pentecostales, vamos a llamarlo así, van a decir, si tú no recibiste, si tú no hablaste en lenguas, tú no fuiste lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es que volvemos al punto. A lo mejor no hablas en lenguas nunca, pero eres salvo, que eso es lo importante, ¿no? Lo importante es la salvación. Y brincamos a la tercera. ¿Cuál fue? El de la completitud de Jesús a través del tema del Espíritu Santo. Si Sí. esta reafirmación fue solamente pública, fue espiritual o implicó un cambio en él. Claro. Bueno, regresamos ya me acordé toda la pregunta, me decías, ¿qué pasa con Jesús? ¿Por qué tuvo que ser bautizado? ¿Era pecador como nosotros? ¿No era Dios? ¿O qué pasaba ahí? Vamos a poner que Jesús era un hombre común y corriente como nosotros, en el sentido que era 100% hombre, sujeto a las leyes naturales de la tierra, a las mismas tentaciones que tenemos todos nosotros, pero con una carga totalmente para nosotros que era ese misterio que fue Dios hecho carne. Es decir, era 100% Dios, sí, pero sujeto bajo las normas, las leyes de la tierra. Es decir, él no usaba el poder que nosotros consideramos hoy de Dios, sino que estaba sujeto a las leyes comunes y corrientes como nosotros. Es decir, Jesús tuvo la oportunidad de pecar. Claro, por supuesto. ¿Tuvo el deseo de hacer cosas indebidas? Sí. También. Pero ¿qué fue la diferencia como en contraste con Adán? Adán decidió no amar a Dios y Jesús decidió amar tanto a Dios que obedeció hasta la muerte. Entonces, Jesús no necesitaba ser bautizado para ser limpiado o algo, sino
vino a manifestarse a través de ese bautismo como el Mesías, es decir, ya llegué, ya estoy aquí, y el ejemplo es, yo me bautizo como ejemplo para todos mis seguidores. Es decir, se va a ir medio raro, ¿verdad? Pero es como si fuera la novatada de los que queremos ser discípulos de Jesús. La novatada es el bautismo. Cuando uno quiere pertenecer a cierto grupo, lo que le hacen, ¿qué es? Lo novatean. Y aquí el bautismo simplemente es identificarse como seguidor de Jesús, de su grupo. Entonces, por eso digo que se oye medio raro, pero es eso. Jesús, 100% hombre, pero también Dios, que es la eterna discusión, ¿no? Entonces, si fue Dios, ¿dónde estaba Dios, no? Es la gran dicotomía que se han peleado. 100% hombre, pero también 100% Dios. Él no necesitaba bautizarse como nosotros, pero lo hizo como un ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Ajá. ¿Más o menos o más? Sí, lo cual implica que desde niño él siempre fue Dios y los tiempos marcados, o sea, sus tiempos de vida fueron determinados por, no sé por qué, todavía no, bueno, no entiendo tanto, Ajá. pero siempre fue el mismo Dios. El asunto del bautismo fue, aquí está el camino, camínenlo. No implicó necesariamente para él una modificación de su naturaleza divina, ¿cierto? Sí y no. ¿Por qué? Te voy a decir. Jesús, él tampoco sabía que era el Mesías. Acuérdense, o sea, imagínense a los 8 años, o bueno, ¿qué edad te gusta de cuando estamos en conflictos existenciales? ¿12 años? Imagínense que a los 12 11. años Jesús hubiera dicho, ay, tengo que ir a morir a la cruz del Calvario. Pues se muere antes, ¿no? Del peso. Uh-huh. Él, cuando va al monte, cuando va a orar y dice, Señor, si fuera posible que pasara de mí esta copa, lo que está diciendo él es lo siguiente: espero no equivocarme, espero que no yo sea mi emoción o esto, que yo vaya a morir, o sea, dame esa oportunidad de saber que es tu voluntad, no la mía. ¿Por qué? Porque acuérdate que Jesús, como hombre, sabía las escrituras, sabía que alguien iba a morir en ese momento, pero él en ese instante no quiere equivocarse, porque si es su carne, pues ya ahí sí ya hubiéramos todos, no hubiéramos tenido la salvación que tenemos hoy. Jesús lo único que está pidiéndole, Señor, que se haga tu voluntad. El bautismo, o sea, Jesús 100% hombre, significa seguir bajo lo que él, Dios mismo, dejó en su palabra. Es decir, Jesús tenía que ser profeta, tenía que ser rey, ¿y qué más? Y sacerdote. Y todos ellos tenían que ser ungidos. En la antigüedad era con aceite. Ahora con Jesús es el símbolo del Espíritu Santo, es el símbolo del aceite. O sea, ser ungido ya no fue físicamente con aceite, sino con este evento de la paloma. Para que él pudiera hacer todos esos ministerios tenía que ser ungido. Acuérdense que Cristo significa ungido. Por eso es que tuvo que ser bautizado. Uh-huh. Ok. Uh-huh. ¿Más o menos? Sí, más o menos. Bueno, es muy largo, yo te entiendo y esto, Sí. pero lo importante es reconocer que Dios, Jesús, tuvo que ser bautizado en agua como ese ejemplo, y 2, la confirmación de que fue Cristo, porque hasta después del bautismo se le llama Jesús el Cristo, no antes. Cuando vino la paloma, bueno, en forma de paloma, fue ungido con el Espíritu Santo. La paloma representa el Espíritu Santo. Hasta ese momento se le llama Jesús el Cristo, no antes. Antes de su bautismo era Jesús de Nazaret y otros más, ¿no? Sale y vale. Muy bien, pues vamos ya casi terminando. Ahora sí nos alargamos, qué bueno, pero vamos a la tarea final. Libros de la Biblia nos falta Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Parece que Gaby nos va dando ejemplo, ella ya se aprendió todos los anteriores también en los textos, así que todos tenemos que ponernos al corriente. Ya son 4 versículos y llegar hasta Malaquías en esta
en estas tareitas, ¿sale? Ok, bueno, y la lectura sigue Génesis 22 al 29 y escribir su resumen en sus palabras, lo que entendieron ahí. Ok. Ok. Entonces, ¿algún comentario extra? Tenemos 3 minutos y medio. Nada. Esbe, si quieres que te agreguemos al chat, ¿quién me falta agregar al chat también para que me Sí, den gracias. sus números y ahí les doy todos los anuncios que tenemos? Y si tienen alguna duda o alguna petición de oración, también por medio de ese chat podemos estar en comunicación. Ok. Sí, gracias. Bueno, entonces ahí, con Juan Carlos o Anaí nos mandan mensaje para que la demos de alta. ¿Quién me falta? Sí. Lidia también, ¿verdad, Lidia? Sí, Chava. Ok, para agregarlos al grupo y pues gracias a Dios por sus vidas, por su esfuerzo, ya estamos rompiendo récord, ya somos más, aunque faltaron todavía. ¿Sale? Sí. Muy bien, pues vamos entonces a terminar hoy con una oración. Si quieren cerrar sus ojos, vamos a orar. Padre, pues te damos muchas gracias por todas las bendiciones que nos estás dando y que nos has mostrado a través de tu amor, a través de este grupo, Señor, que tenemos, que conocemos a nuevos hermanos, que aprendemos, que tenemos que ser obedientes a ti, pero sobre todo a disfrutar de tu amor. Tú nos aceptas como somos y únicamente nosotros tenemos que decidir obedecerte, corregir lo que está mal en nuestras vidas y sobre todo amar a los demás de muchas maneras, sirviendo, aceptándolos y sobre todo dándoles la mano cuando más se requiera. Te agradezco tanto por esas lecciones. Vamos en la 4, nos hacen falta 3, pero gracias porque hoy podemos darnos cuenta que tú nos amas y estás al pendiente de nosotros. Te ruego que los ayudes a todos los del grupo, Señor, en sus trabajos, si tienen que salir, cuídalos. Si están en casa también, Señor, que puedan estar creciendo y que hoy solamente podamos decir gracias, Señor, porque yo soy tu hijo y soy muy amado. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues nunca olvidemos esto, somos muy, muy amados. Amados. Así que cuídense mucho, que Dios les bendiga y cualquier cosa, pues seguimos ahí en el chat. Gracias. Gracias, Chava. Gracias. Hasta luego a Nos todos. vemos. Bye. Igual. Bye. 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 ¿Cómo vas?